Cada vez que uno hablaba con alguien que lo hubiera conocido a Salinas o que lo hubiera tratado, la palabra que aparecía enseguida era maestro. Era el dibujante, el maestro. Yo no entendía nada de dibujo, pero me gustaba. José Luis, cuando yo era chico, que estudiaba, que empecé con toda la cuestión de la historieta, era como si fuera no sé, un ser sobrenatural, por su calidad de trabajo, por su trayectoria internacional que tenía. Entonces nosotros los pibes, ¿no?, que estábamos apasionados con la historieta, lo veíamos allá arriba, como en un pedestal. Uno se acuerda de las cosas de él casi con reverencia, ¿no? Es como una inalcanzable perfección para cualquiera. Para mí fue mi gran maestro, ¿no? Aparte, me aparto de que haya sido mi padre. Creo que dejó a muchas generaciones con una influencia muy grande, sobre todo te estoy hablando de esa generación de los Arturo del Castillo, de todos ellos. Recibieron mucha influencia de él, sin lugar a dudas. Eran dibujantes para lujos, para tener una página en la revista El Hogar, para hacer una página en Patoruzú cuando era quincenal, porque en el momento en que Patoruzú se hacía semanal, Salinas decide dejar de dibujar la doble página que hacía porque no podía hacer 2 páginas semanales, él solo podía hacer una. Era una especie de monstruo de la perfección. Salinas funciona desde el comienzo como modelo. Hay anécdotas de Oski que, bueno, le pedían a un dibujante como era Oscar Conti Oski, que en las ilustraciones siguiera el modelo de Salinas. No podía hacerlo, tenía que dibujar un pasto alto para no tener que dibujar tantas figuras. El viejo Breccia o el mismo Solano López, cuando hablan de Salinas, hablan de como el modelo. Bueno, a Salinas yo lo vi cuando tenía 17 años y todavía no me dedicaba a la profesión. Claro, al contrario, tenía todo en contra y no sabía cómo entrar. Estuve conversando con él, me mostró, en ese momento estaba haciendo unos originales para las mallas Marjolaine y haciendo tiras de Cisco Kid para Estados Unidos. Le mostré los dibujos míos y todo. Y dice, bueno, dice, si querés dedicarte al dibujo, dice, no pensés que vas a trabajar en el banco, que vas a estudiar y también vas a dibujar. Dice, esto no es una diversión, dice, es una profesión. Y él lo que me dijo fue que le parecía que tenía pasta para dedicarme profesionalmente al trabajo. Bueno, o sea que me dio la confianza para poder en algún momento decidirme a alargar todo y concentrarme en el trabajo, ¿no? en el dibujo. Esa condición, de algún modo paternal, de algún modo patriarcal sería la palabra última, lo acompañó durante los 30 años que produjo historietas. Al ver esos dibujos, la gente se asombró un poco, creían que era un dibujante inglés, no un dibujante argentino. Y eso que acá había buenos dibujantes, había excelentes dibujantes. Y es allí cuando lo llaman de Editorial Jaines en aquel entonces, que editaba las revistas el diario El Mundo y además las revistas de Mundo Argentino y El Hogar. Y es en El Hogar donde él empieza a hacer adaptaciones de novelas famosas. Primero hizo El Capitán Tormenta, Miguel Strogoff, La vida de Sarmiento. Hizo también Los Tres Mosqueteros. El último de los mohicanos, En la Costa de Marfil, El libro de las selvas vírgenes. Hay una idea primera, que es que para Salinas la aventura no es algo que haya que inventar, no es algo que él tenga que inventar, sino que la aventura ya pasó, la aventura ya sucedió, ya está escrita.
él es un ilustrador. Es decir, trabaja a partir de un texto previo, y ese texto previo, sea Kipling, como en el caso de El País de las Selvas Vírgenes, sea Salgari, sea Verne, sea Fenimore Cooper, es un texto vinculado con la infancia, vinculado con el recuerdo. Indudablemente hay una historieta que a mí me impactó, será por la forma o por la época o el lugar que siempre me apasionó, es El Último de los Mohicanos. Es algo que a mí, será porque de chico he leído esa novela y me gustó y justamente traté de hacer cosas de esa época. ¿Sí? Y se produjo entonces un fenómeno muy curioso, porque en la juventud de Salinas transcurrió trabajando para revistas argentinas que no eran de historietas. Lo más parecido era la revista Patoruzú, que fuera de la historieta de Salinas solo publicaba materiales humorísticos. Digamos, lo único de dibujo, entre comillas, serio, era lo de Salinas en Patoruzú. Posteriormente, las grandes adaptaciones no las publicó en revistas de historietas, sino que las publicó en revistas como El Hogar, por ejemplo, en revistas de divulgación general en las cuales lo suyo eran novelas ilustradas, es decir, estaban un poquitito por encima de lo que era el habitual consumo. Era una historieta tributaria de la novela, una historieta excesivamente llena de texto, con esa cosa que había, esa falsa necesidad de tener respeto por las obras importantes de la literatura, ¿no? Salinas siempre hizo historias donde se narraba demasiado. Y después hay un tercer tipo de producción de Salinas, que es lo que lo hace muy singular, que es el hecho de que es el primer autor argentino que trabaja para el exterior. Esto es aventura. Esto es romance. Esta es la historia del Robin Hood mexicano que impuso la ley en el viejo oeste, el Cisco Kid. Nos vamos a ir a una pausa. Cuando regresemos vamos a saber qué opinan sus discípulos y además la historieta de aventura en la Argentina. Ya volvemos.